Hoy es una celebración especial, bendito sea el nombre del Señor por cada persona que nos está acompañando en la mañana de hoy. Decirles que a partir de la próxima semana nuestros servicios siguen en el mismo horario, los miércoles a las 7 de la noche, los sábados a las 4 de la tarde, como lo hemos acostumbrado a hacer, pero ustedes saben que estos son tiempos especiales, son tiempos de celebración y como nosotros lo enseñábamos ayer, como nosotros lo hablábamos ayer, aunque puede que haya cosas que no entendamos o puede que haya cosas en donde no estamos de acuerdo del todo. Y es normal, realmente nunca vamos a encontrar a dos personas que compartan pues como la misma línea de pensamiento, pero yo creo que todos los que estamos acá, bendito sea el nombre del Señor, podemos decir que hemos aprendido muchas cosas, sobre todo con esto que tiene que ver con las fiestas del eterno Dios. Fíjese, todo lo que nosotros aprendimos ahorita en lo que tiene que ver con Pesaj, con Pascua, realmente ha sido una bendición. Nosotros como pastores también cuando nos hemos dedicado a estudiar y decir, Señor Dios de los cielos, realmente tú hiciste todo esto por nosotros. Y como que yo creo que las personas que estamos acá hemos entendido la obra redentora de una forma tan diferente y como tan cercana. Y eso en medio de las luchas, en medio de las pruebas, en medio de las batallas, de las angustias, de las buenas o de las no tan buenas noticias, creo que nos ha dado mucha paz en medio de todo, la paz y la certeza de saber que el Señor bendice a los que le obedecen, a los que le aman. Y usted recuerde que la prueba reina del amor hacia el Señor es que nosotros guardamos sus mandamientos. Y hemos visto que sus mandamientos no son gravosos. Y hemos visto que los mandamientos de Dios no son un coco, como la gente a veces quiere hacerlo ver. ¿Ok? Entonces, vamos a la palabra. ¿me? Ya voy a iniciar acá también a grabar. Vamos a la palabra, Andrés y Magda, el Señor les bendiga también, los acabo de ver acá conectados. El eterno Dios les bendiga y como lo hablamos, que la internet no nos falle, Dios mío, por favor, que la luz no se vuelva a ir. El título de la palabra de esta noche es la gavilla principal. Hoy vamos, señor. Ay, disculpen, de esta tarde, ya, de esta mañana, disculpen, menos mal que tengo a mis padres acá. Ellos siempre me instruyen en el buen camino y me corrigen con amor. En esta mañana, el título de la enseñanza es la gavilla principal. Nosotros estamos viendo todo este tiempo un panorama profético tan precioso y acá yo puedo hablar con la libertad, con la tranquilidad y con la certeza que realmente esto sí es profético. No como ahorita cada cosa es profética, ¿no? El agua profética, el aceite profético, bueno, lo que sea profético, pero lo profético se tiene que cumplir o ya se cumplió o se tiene que cumplir en el Mesías. Y nosotros vamos a ver, vamos a terminar de ver cómo esta primera parte profética se ha cumplido, ¿listo? Y bueno, mejor iniciamos porque si no voy a comenzar a hablar de las otras fiestas y nos vamos a terminar esto. Levítico 23, por favor. Levítico 23, versículos 9 y 11. ¿Listo? Levítico, perdón, 23, 9, 11. En hebreo el nombre, el libro de Levítico se llama Vayikra, ¿listo? Pero acá se tradujo al castellano como Levítico. Bueno, entonces vamos a ir, Levítico 23, 9, 11. Yo espero que ya todos estén, Levítico 23, 9, 11. Levítico 23, vamos a dar un tiempito mientras todo lo buscamos. A mí me gusta algo, y a mí me gusta que su merced vaya leyendo, con eso vamos cotejando, porque ahorita vamos a ver unas palabras que se tradujeron acá y pues digamos que pierde un poquito la esencia de lo que hizo el Señor. Eh, entonces sí es bueno que usted vaya revisando la Biblia, ¿listo? Cuando digo pierde la esencia, ahorita usted va a entender por qué. Ahorita usted va a entender por qué. Listo, dice la palabra. Y habló Yahweh a Moisés diciendo, ¿habló quién? Yahweh, habló Yahweh. Mentalicémonos que acá el que habló fue el eterno Dios. O sea, la orden de quién vino, del eterno Dios. Dirán, pero Jimena, ¿por qué es tan reiterativa? Porque es bueno aclarar que esto salió de la boca del eterno Dios, no del hombre, no de ningún líder religioso, sino del eterno Dios. Y habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayan entrado en la tierra que yo les doy y segarán su mies, sí estoy bien, y segarán su mies, sí. Traerán al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de su siega. ¿Ok? Versículo 11. Ahorita vamos a ver. Y el sacerdote mecerá
esa es la palabra que les digo que si nosotros nos quedamos con esa palabra tal cual como lo dicen algunas versiones, no vamos a entender exactamente qué fue lo que hizo el Mesías, pero póngale cuidado. Y el sacerdote, ahí no dice la palabra correcta, no es mecerá, la palabra correcta es elevará. Una cosa es mecer, ¿cierto? Una cosa es mecer y otra cosa es elevar, pero ahorita vamos a ver la razón. Y yo le pido el favor, mire, usted dirá, pero esto es demasiado minucioso, ¿y por qué Jimena o por qué se repara en estos detalles que alguien dirá, detalles tan simples? Vamos a ver ahorita en el transcurso de la prédica que no es un detalle superficial y que no es un detalle simple, sino que realmente tenemos que entender esto. Me será la gavilla, vamos a leerlo mientras tanto así, me será la gavilla delante de Yahweh para que sean aceptados. ¿Cuándo? Póngale cuidado a esto porque también es importante. ¿Cuándo será? El día siguiente del día de reposo lo presentará o lo mecerá. ¿Cuándo? El día siguiente del día de reposo, ¿ok? Su merced sabe que la palabra ahí lo que tiene que ver con el día de reposo, la palabra allí es Shabbat, en hebreo Shabbat. Listo. Entonces, ahora sí, iniciemos. Vámonos para el versículo 10. Dice la palabra, traerán al sacerdote, ¿cierto? Traerán al sacerdote una gavilla por primicia. La palabra gavilla es la palabra hebrea Omer. Omer. Ahora, yo no sé si las Biblias actuales, de hecho, yo tengo una Biblia nueva que me regaló alguien que yo quiero mucho y no he mirado el complemento, suplemento, no sé cómo se diga, usted disculpe, pero las Biblias de mi generación, los que somos de la vieja guardia, nosotros abríamos nuestras Biblias y allá habían una tabla de medida, ¿se acuerda? Un cuadrito con unas tablas de medida y en esas tablas de medida aparecía la medida del Omer, pues es esto. El Omer también es una medida. Y lo que se habla allí como gavilla es la palabra, el original es la palabra Omer. Y la palabra Omer, aparte de ser una medida, también es una gavilla, pero no cualquier gavilla, una gavilla que había sido previamente atada, ¿ok? Amarrada, ¿listo? Y la palabra primicia, allí lo que se ve como la palabra por primicia es la palabra reshit, reshit. ¿Ok? Entonces ¿cómo quedaría el texto? Y segarán su mies, traerán al sacerdote un Omer Reshit. ¿Ok? Así quedaría el texto. Un Omer Reshit de los primeros frutos de su siega. Ahora, la palabra Reshit es la palabra cabeza. La palabra Reshit es lo primero de lo primero, es lo mejor de lo mejor. La palabra Reshit significa la primicia de la primicia, es decir, hay algo bueno, pero el Reshit es lo mejor, es mejor que eso mejor, ¿listo? Es decir, hay una primicia, pero el Reshit es la primicia de esa primicia. Ahorita lo vamos a entender un poquito mejor. A partir de este momento, entonces vamos a hacer algo. Si usted ve que yo digo primera primicia o primicia, entonces vamos a dejarlo de esta forma para no enredarnos. Vamos a decir de ahora en adelante Omer Reshit. ¿Listo? No voy a decir primera gavilla, sino Omer Reshit. ¿Listo? Porque si no nos vamos a meter acá en un trabalenguas y mi idea no es confundirlos, sino todo lo contrario, que nosotros podamos aclarar toda duda. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Versículo 11, mire lo que dice la Biblia. Ahora sí vamos a ver esto. Y el sacerdote, no cualquier sacerdote, era el sumo sacerdote el que hacía esto. El sacerdote elevará. La palabra en hebreo que esté allí es la palabra nuf, ¿ok? Es la palabra nuf. Aquí no dice que mecerá, sino elevará. Y la palabra para elevar es ese movimiento que se hace de la siguiente forma. Yo no sé si la cámara me alcance a captar, pero es de abajo hacia arriba y después de arriba hacia abajo. Póngale que yo antes lo que hacía, como hace muchos años cuando yo era china, muy, hace muchos años. Entonces cuando yo iba a pasar, cuando yo pasaba a dar mis diezmos y mis ofrendas en el sobrecito, entonces siempre el predicador decía, mésala. Entonces yo la mecía, obviamente, pues a veces iban unas monedas también, porque la palabra a mí me enseña que es de acuerdo a mi capacidad económica, y si en algunos lados satanizan las monedas, yo no, porque es que es lo que hay en el corazón, lo que hay en el corazón. Entonces yo pasaba así, mecía, ¿no? Y hacía el ruido ahí, mésala. Pero fíjese que no es así. El movimiento no es mecer así, como cuando uno a veces mece un bebé, ¿no? Y mesa, ofrenda remecida, con todo respeto, así no es.
La palabra que esté allí es la palabra elevar, elevar. Entonces usted va desde abajo hasta arriba y cuando está arriba vuelve hacia abajo. Y eso tiene mucho que ver con lo que nosotros vamos a hablar ahorita, ¿listo? Entonces no es la palabra mecer, sino la palabra elevar o presentar. Dice el sacerdote entonces, elevará el Homer en presencia de Yahweh para que sean aceptables. Póngale cuidado a todo este procedimiento, para que sean aceptables. ¿Y cuándo será? ¿Cuándo será? Al día siguiente al Shabbat, al día siguiente al día de reposo, la elevará. Ahora, vamos a ser muy meticulosos en este momento, porque al final no, en la mitad vamos a hacer una conexión bien bonita. De acuerdo al versículo 11 que nosotros acabamos de leer, vuelva usted a leer el versículo 11. ¿Cuál era el propósito de esto? ¿Cuál era el propósito del Homer Reshit de que fuese elevado? ¿Cuál era el propósito? Ahí lo dice. Ahí lo dice. Después de esa coma, ahí dice, para que seamos nosotros, para que el pueblo sea aceptable, sea agradable al eterno Dios. ¿Listo? Ahora, entonces miremos. Tenía que presentar el sumo sacerdote lo primero de lo primero, las primicias de las primicias, lo mejor de lo mejor. ¿A quién representa ese Homer Reshit? ¿O a quién representa esa primera gavilla? Esa primera gavilla, como lo hemos venido viendo durante todo este tiempo, esa primera gavilla, ¿usted a quién cree que representa? Esa primera gavilla representa a nuestro amado Mesías Yeshua. Ahora, ¿cuál es la enseñanza preciosa de esto? El Señor a nosotros nos dio lo mejor de entre lo mejor, nos dio las primicias de la primicia, nos dio la mejor ofrenda, nos dio lo mejor que Él tenía, nos dio lo más perfecto que Él tenía. Y nosotros estamos llamados a dar lo mejor al Padre, lo mejor a Dios en cada área de nuestra vida. Amén. Ahora, usted se preguntará, bueno, Jimena, ¿era una gavilla de qué? Porque usted habla de gavilla, pero ¿era una gavilla de qué? Pues era la gavilla de lo que primero maduraba. ¿Y qué era lo que primero maduraba? Lo que primero maduraba era la cebada. La cebada maduraba mucho antes que el trigo. Y el Mesías se asemeja a la cebada, ¿en qué sentido? En que la cebada, o a la cebada mejor, tenían acceso más que todos los pobres de la tierra, ¿listo? Porque el trigo tenían acceso pues las personas con mejores recursos económicos, mientras que los pobres, las personas que de pronto no tenían una posición económica pues acomodada, ellos tenían acceso a la cebada. Fíjese lo que nos viene enseñando el Señor. El Señor es el pan de vida que se dio a todos nosotros. Por eso también la Biblia dice, bienaventurados quienes, los pobres de espíritu, aquellos que se humillan delante del eterno Dios, aquellos que reconocen o reconocemos que tenemos la necesidad del eterno Dios. Ahora, a partir de este momento, le invito por favor a que comencemos a mirar cuál era el procedimiento que hacía o que seguía mejor el sumo sacerdote para presentar esta primera gavilla, porque todo esto, ahorita usted se va a dar cuenta a la perfección, todo esto de la forma tan tremenda en que proféticamente lo cumplió nuestro Mesías. Algunos lo van a recordar, pero otros va a ser la primera vez que escuchen esta palabra. Y como yo les dije a ustedes, esta palabra fue la palabra que a mí me partió en dos y fue la palabra que me metió realmente al entendimiento de la bendita palabra del Señor, de la ley y de los mandamientos. Entonces yo espero con todo mi ser que lo que esta palabra produjo en mí, el fruto que produjo en mí, no solo lo produzca en usted el mismo fruto, sino que lo aumente, que lo aumente, que lo aumente y que lo multiplique. Amén. Entonces, ¿qué vamos a mirar? Vamos a mirar cuál era el procedimiento. Resulta que se tenían que seleccionar las mejores gavillas, ¿se acuerda? Así como ayer lo vimos, se seleccionaban los mejores corderos, siempre se selecciona lo mejor. Acuérdense de la vaca roja, sin defecto, sin siquiera una canita, sin siquiera una cana. Entonces, ¿qué pasaba? Las mejores gavillas eran las seleccionadas, las más perfectas, las mejores
entre las mejores, es decir, el mejor Homer, el mejor Homer. Entonces llegaban los mensajeros de la corte sacerdotal, los mensajeros de la corte sacerdotal, y comenzaban a observar la gavilla. Y la mejor gavilla, la gavilla más bonita que hacían, la ataban, la amarraban, de tal forma que el corte se pudiese facilitar. Imagínense si no amarran la gavilla, ese reguero de gavillas para todo lado. No, entonces se tiene que amarrar la gavilla para que el sacerdote la pueda cortar. De lo contrario, pues el que no recoge desparrama y se va a desparramar todo eso. Entonces, como la orden, escuche esto, la orden que nosotros vimos en el versículo 11, usted por favor verifíquelo, la orden que nosotros vimos en el versículo 11, disculpen, pongo esto con sonido por si hay alguna eventualidad. La orden que nosotros vimos en el versículo 11 era que se hiciera esa presentación, ¿cuándo? Al día siguiente, al Shabbat, al día siguiente, al día de reposo. Como esa era la orden, entonces el sumo sacerdote tomaba la hoz en su mano. Yo no tengo una hoz, si no se lo hubiera traído. Tomaba la hoz en su mano, se paraba justo, digamos que esta, qué pena con no, esta. Digamos que este es el Homer, digamos que este está todavía sembrado en la tierra y está amarrado. Se paraba justo al lado del Homer. ¿Listo? Así como con la hoz ya lista para cortarla, ¿ok? ¿Y sabe qué preguntaba? Preguntaba a las personas a manera de testimonio, preguntaba a los que venían con él, preguntaba lo siguiente: ¿se ha puesto el sol? ¿Se ha puesto el sol? Porque usted sabe que el día bíblico, ¿cuándo termina? Al caer el sol. Al caer el sol, ya casi cuando comienza a atardecer, allí termina. Entonces, para efectos de que realmente estuviese seguro de que ya había terminado el día de reposo, él preguntaba: ¿ya se ha puesto el sol? Y entonces ellos respondían: sí, ya se puso el sol. Entonces el sacerdote, para mayor veracidad, ustedes saben que ellos eran meticulosos, muy meticulosos, para mayor certeza, para mayor veracidad, entonces él preguntaba lo siguiente: ¿cegaré? Y ellos le contestaban: sí, ciega. Inmediatamente, cuando ya tenía la certeza que se había puesto el sol, inmediatamente el sacerdote hacía este movimiento, póngale cuidado, cogía la hoz y ¡fum! ¡Fum! Cortaba el Homer, cortaba la primera gavilla, cogía esa gavilla y esa gavilla era el Homer Rechid, las primicias de entre las primicias que iba a presentar el sumo sacerdote en el templo. El sacerdote hacía eso, ¡fum! Cortaba esa primera gavilla. Le estoy describiendo, es que es bueno describirlo, porque si nosotros nos quedamos es que si nosotros solo leemos y no estudiamos, por eso después nos inventamos que eso ya fue abolido y que eso ya no tiene sentido, pero así explicándolo, si ven que sí entendemos que sí tiene sentido. Entonces el sacerdote, ¿qué hacía? Tomaba esa primera gavilla, y como todavía estaba oscuro, obviamente estaba oscuro, porque hasta ahora se había puesto el sol, ya entraba la noche, se iba el sumo sacerdote, se iba el sacerdote y ponía esa primera gavilla. Póngale cuidado a todo lo que le estoy diciendo, porque ahorita vamos a ver un pasaje de un evangelio y esto va a tener una conexión. Se iba ese sacerdote y ponía el Homer Reshit, lo ponía en el templo. Mientras tanto, la gente del pueblo, ¿qué hacía? Iba también a cortar su gavilla, a cortar su primicia, porque esa primicia la cortaban y la guardaban ya en casa para el día siguiente ir a ofrecerla. Era la primicia, pero la gavilla que cortó el sacerdote era la primicia de entre las primicias. Yo no sé si me enredé, yo espero que haya entendido, porque es que acá a veces lo que uno más quiere es que todos entendamos. Por eso es la primicia de la primicia, la primicia de las demás primicias, el Homer Reshit, ¿se acuerdan? Lo primero dentro, lo primero. Entonces el sumo sacerdote coge el mejor, o sea, este me lo escojo yo. El sumo sacerdote coge la mejor gavilla y ¡fum! La corta. Se va para el templo. No la ofrece todavía porque estaba oscuro y esa se ofrecía cuando salía el sol. Mientras ese momento, entonces la demás gente del pueblo iba y escogía su gavilla, la que iba a presentar al eterno Dios también
como primicia. Entonces, como ya era de noche, ¿qué hacían? La guardaban para que cuando saliera el sol, el sacerdote primero presentara la primicia de la primicia, es decir, el Omer Reshit, y ya después el pueblo presentaba su primicia delante del eterno Dios. ¿Entendimos? ¿Entendimos? Ok, yo espero que hayamos entendido. Listo. Entonces, ahora, al salir el sol la elevaban. ¿Listo? En la Pascua, y aquí ya vamos a comenzar a hacer la conexión. En la Pascua, el Señor toma la cena memorial. Vimos ayer a qué hora murió. ¿Listo? Se presentó como el pan sin levadura porque él murió sin pecado. Y fue sepultado. ¿Listo? Fue sepultado. Póngale cuidado, por favor, póngale cuidado. En el momento exacto, póngale cuidado, en el momento exacto en que el sacerdote mete la hoz y hace este corte, justo en el momento exacto en el cual hace el corte, simultáneamente, al mismo tiempo en que el sumo sacerdote hace el corte, en ese mismo momento resucita el Mesías. Justo en ese mismo momento. En el momento exacto. En el momento exacto. Como si hubiesen dicho a la 1, a las 2, a las 3. ¡Fum! ¡Fum! Sí, ¡fum! Justo en el momento exacto. ¿Sabe por qué? Porque el Mesías cumplió cada fiesta y va a cumplir las que vienen. Las de otoño, la fiesta de las trompetas cuando Él venga. ¿Quién quita? Usted, ¿qué tal que estemos celebrando la fiesta de las trompetas ahorita y el Señor, ¡pum! Las trompetas, los chofares del cielo y el Señor no lleve. Así como cumplió Pesaj, así va a cumplir las fiestas de otoño. Por eso nos estamos preparando. Nos estamos preparando. 1 Corintios 15:20. Mas ahora el Mesías ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Primicias. Primicias. Alguien dirá, pero Lázaro también resucitó, sí, pero él volvió a morir. Ay, pero la hija de Jairo, sí, pero ella volvió a morir. ¿Sí ven? ¿Sí ven? El Mesías no. Entonces, ¿cómo el Mesías cumplió milimétricamente? Es impresionante. En el Omer Reshit, mientras el sacerdote corta el Omer, el Mesías, ¡fum!, resucita, sale de la tumba, sale del sepulcro. Impresionante. Cortar el Omer entonces significa que esa gavilla se estaba ya desligando de la tierra. El cortar la gavilla entonces representa que la cebada ya no hacía parte de la tierra. El Mesías ya no hacía parte de esta tierra. Ya no hacía parte de esta tierra. Es muy bonito poder entender. Por eso ayer nosotros decíamos que la ley es nuestro pedagogo, nuestro instructor, que no solo nos conduce, sino que nos sumerge en el Mesías, ¿sí ven? Entonces, hasta este punto que ha hecho el Señor, 4 días de lo que hemos visto, 4 días de ser inspeccionado. ¿Sí vimos? 4 días de ser inspeccionado, sacrificado en Pesaj, se presentó como el pan sin levadura y ahora ha resucitado como la primera gavilla, como el Omer Reshit, como el Omer Reshit. Y eso es muy tremendo. La pregunta es, ya se acabó todo, ¿cierto? Ya hasta acá llegamos, ¿cierto? ¿Hasta ahí llegó todo? ¿Ustedes qué creen? ¿Que hasta ahí llegó todo? ¿Qué seguía ahora? ¿Qué seguía ahora? ¿Qué sigue ahora? Váyase por favor al versículo 11, porque vamos a mirar si hasta ahí llegó todo. Vamos a mirar. Yo espero que todos estén bien. Espero que todos estemos entendiendo. Bendito sea el nombre del Señor. Levítico 23:11. Esto es tan bonito poderlo entender de esta forma, sin religiosidad, sin nada de esas cosas. Es muy lindo poderlo entender así. Dice, el sacerdote, ay, mire lo que falta, casi nada. El sacerdote presentará o elevará la gavilla, elevará el Omer, ¿delante de quién? Delante de Yahweh, para que sean aceptos. ¿Cuándo? Al día siguiente del día de reposo lo presentará. Ahora, acá voy a decir algo con mucho respeto, con mucho respeto, con mucho respeto. Hoy la tradición romana está celebrando la resurrección. Nosotros no la estamos celebrando hoy porque haya sido hoy. ¿Qué fue lo que pasó? El domingo anterior
que es el primer día de la semana bíblico, el domingo anterior era lo que se conoce como un gran Shabbat, ¿cierto? O un gran día de reposo. ¿Por qué razón? Porque usted se acuerda que iniciamos lo que tenía que ver con la fiesta de panes sin levadura, ¿ok? Como era un gran Shabbat el domingo anterior o un día de reposo, la palabra dice que no se podía cegar. Entonces, esto no se podía hacer el domingo anterior, voy a tratar de no enredarme, y para no quebrantar el mandamiento, entonces se traslada al primer día semana del Shabbat siguiente, que cae justo el día de hoy, ¿ok? Básicamente esa es la explicación. Hasta ahora nosotros estamos aprendiendo, yo hasta ahora estoy aprendiéndolo también, ¿ok? Pero no quiere decir que estemos directamente conectados con lo que, con las fiestas que se ha programado desde el Vaticano, que se ha programado básicamente desde Roma. ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos siguiendo, es el calendario bíblico, ¿ok? Entonces es para que nosotros lo tengamos en cuenta. Usted dirá, pero ¿por qué otras congregaciones entonces sí lo están celebrando, sí lo celebraron en esta oportunidad? Porque lamentable y tristemente, pues ellos prefieren de pronto abrazar el calendario del Concilio de Nicea del año 325, si no estoy mal, del Concilio Ecuménico primero, pero nosotros hemos creído que nuestro deber, si somos hijos de Dios, es guiarnos y regirnos por el calendario bíblico, porque una de nuestras consignas, bendito sea el nombre del Señor, es salir de todo lo que representa el sistema religioso. Amén. Básicamente esa es la razón. Aclarando esto, porque era necesario aclararlo por si había de pronto en ustedes alguna duda, vamos a seguir con el procedimiento. Entonces, el sacerdote previamente había llevado el Omer Reshit o la primera gavilla al templo. ¿Listo? La había llevado al templo. La había ofrecido, la había elevado. ¿Por qué razón no la había elevado? Porque todavía era oscuro, no había salido el sol. Entonces, la gavilla era dejada ahí. Acuérdese que era el sumo sacerdote el que tenía que presentar la gavilla. Acuérdese que era el sumo sacerdote. Ahora, cuando el sol empezaba ya a despuntar, cuando el sol comenzaba a salir, el sumo sacerdote, es que no debía haber conseguido una gavilla. Sí, perdónenme, para la próxima, si todavía estamos en esta tierra, lo haremos. El sumo sacerdote, al despuntar el sol, tomaba la gavilla que había cortado, y la ondeaba de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. ¿Por qué? ¿Por qué cree que hacía ese movimiento? El Señor resucitó de entre los muertos, subió al Padre, se presentó como la primera gavilla, y así como subió y así como vino alguna vez, también va a regresar por nosotros, por su pueblo, por su iglesia. Lea nuevamente el versículo 11. Y el sacerdote elevará la gavilla delante de Yahweh para que sean aceptados. El día siguiente del Shabbat la elevará. La pregunta es, póngale cuidado, ¿qué pasa si solo se escogía la mejor gavilla? La obra quedaba incompleta, ¿sí o no? ¿Qué pasa si solo se amarraba la gavilla? La obra quedaba incompleta. ¿Qué pasa si solo se cortaba la gavilla? ¿Qué pasa? La obra quedaba incompleta. Para que la obra quedara perfectamente completa, ¿qué hacía falta entonces? Que el sacerdote elevara la gavilla en el templo y la presentara delante del eterno Dios. Por esa razón, usted y yo, nosotros somos aceptos en el amado. Por esa razón lo somos. Amén. Ahora, mientras el sacerdote estaba mire lo que meciendo, mientras el sacerdote estaba elevando esa gavilla, simultáneamente el Mesías se estaba presentando. El Mesías se estaba presentando como el Omer Reshit, se estaba presentando para hacer, y en ese momento, cuando el Mesías, como él como sumo sacerdote, porque él es el sumo sacerdote de los bienes venideros, cuando el sumo sacerdote Yeshua se está presentando ante el Padre, en ese momento usted y yo
somos aceptos ante el Padre. En ese mismo momento, el Señor ya deja de mirar nuestro pecado, porque el Mesías ya no se presenta con gavillas, el Mesías se presentó delante del Padre con su sangre y dijo, mira, acá está la sangre que yo derramé por ellos, y por esa sangre que presentó el Mesías ante el Padre, justo en el momento en que el sacerdote Mesías, el hombre Reshid, por esa sangre y por ese Mesías, nosotros somos aceptados por el Padre, somos aceptados por el Padre. Tremendo, ¿no? Vamos por favor a Juan, vamos por favor a Juan, adelantemos un poquito, vamos a Juan 21, vamos a entenderlo mejor de esta forma. Mire toda la obra que hizo el Mesías por nosotros, mire toda la obra que hizo el Señor por nosotros, póngale cuidado. Juan 21, Evangelio de Juan 21, y terminamos. Juan 21. El primer día de la semana, si ven, el primer día de la semana, o sea, un día como hoy. Miriam de Magdala, o María Magdalena, fue cuando fue de mañana, mire lo que dice el versículo, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra. Comience a hacer la asociación de todo lo que nos demoramos hablando de la descripción del procedimiento. ¿Se acuerda lo que pasaba en ese momento? ¿Ya se había cortado la primera gavilla por el sumo sacerdote? Sí, pero todavía era oscuro, ¿sí se acuerda? Y entonces, ¿qué hacía el sumo sacerdote? La dejaba en el templo para que cuando saliera el sol poderla presentar. Y mire, justo estaba pasando, todavía era oscuro. Y van al sepulcro. Es decir, pregunta, pero no habrá micrófonos. ¿Ya había resucitado el Mesías? ¿Usted qué dice? Ya había resucitado, claro, el primer día, pero todavía estaba oscuro, todavía faltaba algo, ¿listo? Ya había resucitado el Señor. La gavilla ya había sido cortada por el sacerdote de acuerdo a lo ordenado por el eterno Dios. Es decir, ya se habían cumplido las primeras partes del Omer Reshid, que era seleccionar la mejor gavilla y amarrarla y cortarla. Pero faltaba algo más para que la obra quedara completa. Faltaba algo más. Versículo 15. Miren lo que dice el versículo 15. Es que es tan bonito como la Torá, como la ley de Dios se interpreta a la luz de nuestro Mesías Yeshua, el Señor Jesús. ¿Cómo es de importante eso? Yeshua le dijo, mujer, ¿por qué lloras? Pues no le dijo así de feo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano le dijo, Señor, tú lo has llevado. Mire esta mujer, yo con el amor tan impresionante, tú lo has llevado. Dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. O sea, ¿para qué me lo escondió? Uy, no, yo me imagino ese dolor de esta Miriam de Magdala, cómo amaba al Mesías. Tú lo has llevado, dime, yo te prometo que yo lo voy a cuidar, pero regrésamelo. Y el versículo 16, Yeshua le dijo, Miriam, o María. Cuando la llama por el nombre, esta mujer dice, Rabí, ¿qué quiere decir? Maestro. O sea, la primera impresión de ella es, ¿tú qué haces? Salir corriendo e irse a abrazarlo, mano. Perdón, e irse a abrazarlo de la alegría eres tú, Rabí, eres tú. Y se va, yo creo que esta mujer se abalanzó para tocarlo, para abrazarlo, y Yeshua le dice, no me toques. ¿Por qué razón? Porque aún no he subido a mi Padre. Faltaba el último requisito, que cuando saliera el sol, el sumo sacerdote ya había resucitado, ya había sido cortada la primera gavilla, ya había sido cortada, pero faltaba que el sacerdote hiciera este ejercicio, lo presentara. Si ve que no es mecer, si ve que es elevar, ahora sí usted entiende por qué yo le dije que inicialmente parecen cosas superficiales y que no tienen importancia, pero cada cosa en la Biblia tiene importancia. Cada cosa en la Biblia, yo insisto y se lo firmo, y yo no sé, cada cosa tiene importancia y ninguna cosa es de desechar. Si ve cada palabra como nos demuestra algo de nuestro amado Mesías Yeshua.
Hasta ahora había sido cortada, pero falta, no me toques, porque falta, básicamente, porque el sumo sacerdote todavía no había ofrecido, no se había ofrecido delante del Padre como la primera cabilla, mire, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre. Esto fue lo que a mí me partió la vida en dos. Este versículo fue lo que a mí me partió la vida en dos. Subo a mi Padre, que es el Padre de ustedes. Suba a mi Dios, que es el Dios de ustedes. Es decir, cuando el Señor resucita, no solamente venció la muerte, ciertamente venció la muerte, no solamente venció al infierno y a la serpiente antigua, sino que hizo algo tan precioso, tan sublime con todos nosotros, y es que nos entregó a su Padre, porque así como el Padre me entregó a su Hijo por amor, así el Hijo, cuando resucitó, me entregó a su Padre por amor, y ninguno de los que estamos acá podemos decir yo soy huérfano, porque tenemos al Padre, al precioso Padre, al Dios de Israel. El Dios de Israel es su Padre gracias a esto que estamos leyendo. Y yo no sé si usted en su casa puede decir, el Dios de Israel es mi Padre. Dios de Israel, tú eres mi Padre. Por eso dice la Biblia que nosotros somos guiados por su espíritu y le podemos llamar Abba, le podemos llamar Abba, que significa padre, Abba, que significa padre, podemos llamarle Abba al Padre, ahí le falta un al. La Biblia dice, las traducciones dicen Abba Padre, pero el texto original es le podemos llamar Abba al Padre, y lo hemos venido aprendiendo en todo este tiempo, y ayer también lo entendíamos en la jornada nosotros de mañana. Abba Padre no es papito, es Padre. Abba es Padre, es Padre. Y el Señor cuando se presentó, cuando resucitó, nos entregó a su Padre. No estamos huérfanos. Y yo le quiero decir algo a usted, si usted cree que no es merecedor del amor del Padre, el enemigo le está mintiendo, porque gracias al Mesías usted tiene el Padre que tiene, que es el Dios vivo y verdadero. Amén. Ahora, revisemos el texto que estábamos leyendo. Como aún era oscuro, la gavilla principal todavía no había sido presentada por el sumo sacerdote. Esta era presentada cuando salía el sol. Esa gavilla principal, ¿quién es? El Mesías Yeshua. ¿Listo? ¿Y por qué María Magdalena o Miriam de Magdala no lo pudo tocar? Porque justamente era oscuro y todavía no había salido el sol, ¿ok? Todavía no había salido el sol, todavía no se había presentado delante del Padre, pero al salir el sol, el sumo sacerdote eleva la gavilla principal. Y en ese mismo momento, Yeshua, él mismo como sumo sacerdote, se presenta él mismo como el Omer Reshit, como la principal gavilla, siendo él mismo elevado para hacernos a nosotros aceptos al Padre. Por eso él se agrada, el Padre eterno se agrada de llamarse nuestro Padre. Voy a mi Padre, que es el Padre de ustedes, y voy a mi Dios, que es el Dios de ustedes. Y yo entendía esto, como que el Mesías aún no, y yo sentí que como que el Mesías me lo decía hace tiempos, como que crees que no tienes un padre, no hablo de mi padre biológico porque lo tengo, pero crees que no tienes un padre, yo te doy el mío, no te preocupes, yo te doy el mío. Si usted creció sin padre, tal vez yo no sé cómo sea la relación que usted tenga con su padre biológico, no lo sé, pero como que el Mesías está diciendo, tú crees que no tienes un padre, pues yo te doy el mío. Básicamente es eso. Entonces no solamente murió, no solamente resucitó, sino que también nos entregó a su Padre. Es algo tremendo, tremendo. Voy a leerle lo que dice Hebreos 9:11. Pero estando ya presente el Mesías, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, ojo, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Sí ven? Él mismo, como sumo sacerdote, se presentó. Amén. Ahora, voy a terminar con esto. Mateo 28:8. Mateo 28:8 dice, búsquelo por favor, Mateo 28:8.
Dice, entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo. Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. ¿Cuánto tiempo pasó? No lo describe la Biblia. ¿Cuánto tiempo estuvieron corriendo? 1 hora, 2 horas. No lo describe la Biblia, no lo describe. Pero probablemente sí pasó un lapso un poquillo considerable. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Yeshua les salió al encuentro diciendo, salve, shalom. Y ellas, acercándose, ¿qué hacen? Abrazaron sus pies y le adoraron. ¿Se dan cuenta de algo? Que ya le pudieron tocar, ya le pudieron abrazar. Antes no. Uy, no me toque que no subió al Padre. ¿Por qué lo pudieron abrazar ahora? ¿Por qué le pudieron abrazar los pies? Porque ya había sido elevado, porque ya el sumo sacerdote había elevado el Omer Reshid y simultáneamente el Mesías se había presentado delante del Padre. Amén. Entonces, con la resurrección del Mesías, yo soy acepta. Y la conclusión de la palabra de esta mañana es la siguiente. 1 Corintios 15, 20, 24. 1 Corintios 15, 20, 24. Más ahora está hablando el apóstol Pablo. Quiero hacer una aclaración. ¿Usted se acuerda cuando nosotros leímos el versículo de Juan? Que cuando el Mesías le dice a Miriam, Miriam, ella se voltea, le dice, Rabí. La traducción dice Raboni, ¿cierto? ¿A quién se lo dice? Al Mesías. Usted recordará que hay un pasaje que no lo tengo acá en la cabeza porque usted sabe que a mí a veces se me van las luces con la memoria, en donde el Mesías dice que a nadie le digamos Rab, que a nadie más le digamos Rabí, sí, porque solamente uno tenemos y es el mismo, ¿listo? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque hoy en día, y lo digo con mucho respeto, ustedes que me conocen que yo respeto obviamente las posturas diferentes doctrinales, bueno, pero hay un grupo de personas que le dice al apóstol Pablo el rabino. O sea, el nombre de Pablo es Saulo, realmente es Saulo. El nombre original es Shaul. Y usted ve como muchas personas hoy en día le dicen el Rab Shaul, como el rabino Saúl. Ellos están quebrantando el mandamiento del Señor, porque el Señor me ordena, yo a nadie le tengo que decir así, yo a nadie le tengo que decir rabino, yo a nadie le tengo que decir rab, porque él es mi maestro, su excelencia, él es mi excelencia, ¿listo? Porque rab significa su excelencia. ¿Mm? Entonces, fíjese cómo el apóstol Pablo, incluso él se presentaba Pablo, apóstol de Yeshua Mesías, Pablo, siervo y apóstol de Jesucristo. El mismo Pablo lo sabía y nunca el apóstol Pablo se presentó a él mismo como un rabino, jamás. Entonces, por favor, ¿por qué lo digo? Para que nosotros nunca caigamos en el error. Cuando nosotros escuchemos, porque ciertamente, probablemente vayamos a escuchar a alguien que le diga al apóstol Pablo, el rabino Pablo, o el rabino Shaul, o el rab Shaul, por favor, no caigamos en ese error, porque estaríamos quebrantando el mandamiento del Señor, diciéndole rabino a alguien, y el Señor a mí me ordena no hacerlo, ¿ok? Por supuesto, respetando las posturas de los demás, pero si de lo que se trata es de no quebrantar los mandamientos, nosotros tenemos que ser un poquito coherentes lo que hablamos con lo que hacemos. Amén. Diciendo esto, el versículo 20 de 1 Corintios 15 dice, mas ahora el Mesías ha resucitado de los muertos. Primicias, mire, primicias de los que durmieron es hecho. Él es las primicias de nosotros que también vamos a resucitar, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿se acuerdan Adán rojo? ¿Se acuerdan de Adán y de rojo? Vea que toda la Biblia tiene relación. También por un hombre, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, ¿se acuerdan de la serpiente de bronce? También en el Mesías todos seremos ¿qué? Vivificados, pero cada uno en su debido orden. El Mesías, las primicias, el Mesías, el Omer Reshit. Luego los que son del Mesías cuando Él venga en su venida. Y luego, sálvese quien pueda. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Eso se conoce como el Yom Yahweh, el día de Yahweh, el día del juicio tremendo. ¿Listo? Pero eso no lo vamos a enseñar hoy. Amén. Entonces, mis amados hermanos, yo creo que tenemos que estar agradecidos con el eterno Dios.
agradecidos con el eterno Dios por todas las cosas que Él ha hecho con nosotros. Él se presentó como el Omer Reshid, como lo primero de los primeros. Y nosotros tenemos la esperanza, miren, de verdad que nosotros tenemos la esperanza de que Él va a venir por nosotros, su pueblo, y nos va a levantar y nos va a presentar delante del Padre. Por eso es necesaria, amada congregación, que nosotros tengamos entendimiento de cada una de las fiestas. ¿Qué sigue ahora? Se preguntarán. Bueno, ya pasó Pesaj, ya pasó Pascua, ¿qué sigue ahora? A partir de ahora se van a contar 7 sábados o 7 Shabbats. ¿Cuánto es? 7 por 7, ¿cuánto es? 49, ¿verdad? ¿Cierto? 7 por 7, 49. Ay, qué gracias. 7 por 7, 49. Y al día siguiente es el día 50. ¿Y el día 50 que se celebra? Pentecostés, Shavuot. Es decir, que nos vamos a preparar ahora para la gran convocación de Shavuot. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Cuando usted, vamos a estar explicando lo que se conoce como la cuenta del Omer. Ahorita no. Pero ¿por qué se cuenta el Omer? Porque se cuentan las semanas. Se cuentan 7 semanas. Y al día siguiente se celebra la fiesta de Pentecostés. Por eso la fiesta de Pentecostés también se le conoce como la fiesta de las semanas. Por eso, semanas es Shavua. ¿Listo? Y por eso Pentecostés, Shavuot, fiesta de la semana. Yo hasta ahora estoy aprendiendo, Dios mío, espero que no esté dando ningún mal dato. Pero mientras tanto vamos a orar. Amén. Cierra sus ojos, por favor. Padre, te damos gracias, Dios eterno, por este tiempo que tú nos has regalado. Padre, gracias, Señor, porque no se nos volvió a ir la luz. Señor, gracias por las personas que se conectaron, Dios soberano. Gracias, Señor, por las personas que van a ver este mensaje también por YouTube, Dios de los cielos. Gracias, Señor, por este precioso cierre de Pesaj, Señor, en donde tú nos has enseñado a conocerte más, en donde tú nos estás introduciendo a través de la ley de Dios al conocimiento del Mesías, al conocimiento del Padre. Señor, desde ahora prepara nuestro corazón para celebrar esta fiesta de las semanas, esta fiesta de Pentecostés y saber realmente de qué se trata, Señor, saber realmente de qué se trata. Mientras tanto, vamos, Señor, a preparar nuestro corazón. Yo te ruego que bendigas a las familias que están acá conectadas, Señor. Dios mío, Dios de los cielos, a los que por alguna razón se les cayó la internet o van a ver después esta palabra por YouTube, seas tú, Señor, restaurando esa relación de paternidad, Dios de los cielos, porque ciertamente cuando tú resucitaste, también nos entregaste un Padre y el mejor Padre, el Dios de Israel es nuestro Padre, el Dios de Israel es nuestro Padre. Te damos muchas gracias, Dios del cielo. Gracias porque te ofreciste como la mejor mataná, la mejor primicia. Y nosotros ahora nos ofrecemos a ti también, Señor. Te ofrecemos lo mejor, te ofrecemos lo mejor. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Y amén. A partir de este momento despedimos a las personas de YouTube. El Señor les bendiga y nos quedamos con Zoom, por favor.